Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca e Hidalgo. Gracias, muchas gracias por estarnos acompañando una tarde más al discipulado de niños. Les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los radioescucha. Vamos a orar para dar inicio a otra lección más. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Padre, por tu amor, Señor. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has dado durante todo este día, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre. Tu misericordia y tu bondad y tu fidelidad, Padre Santo, siempre es fiel, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Padre. Señor, en esta tarde, mi Dios, te doy gracias por permitirme, mi Dios, estar nuevamente detrás de estos micrófonos, Padre, para poder compartir, Señor, de tu bendita y hermosa palabra, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, dándoles, Padre Santo, sabiduría, Padre mío, para poder entender, Señor, a cada niño, Señor, a cada radio escucha, Señor, el mensaje de esta tarde, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo, Señor, los corazones, las mentes, Padre, para que puedan entender tu palabra, mi Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mí, Padre, que me dé la gracia y la sabiduría, Padre, para poder exponer, Señor, el tema, Padre, de esta tarde. Te pido, mi Dios, que seas tú bendiciendo, Señor, el tema del día de hoy, Padre, que sea de enseñanza, de bendición, Padre, para cada niño, Padre, y para cada adulto, Señor, que se conecta. Te pido, maravilloso Dios, por cada niño, Señor, por su vida, Señor. Bendícelo, Padre Santo, bendice, Señor, su caminar, Señor, en la escuela, Señor, en donde el niño, Señor, camine, que tu gracia y tu misericordia, Señor, esté, Señor, cuidándolos, Padre Santo. Señor, te pido, Señor Dios Todopoderoso, que asimismo bendiga, Señor, la familia de cada niño, Señor, representada, Señor, por cada niño, Señor, que se conecta, por cada niño, Señor, que va a Semillitas de Jesús, por cada niño que va a la escuela dominical, Padre, que tú seas, Señor, dándole esa gracia, Señor, a cada niño, Padre, esa luz, Padre, que alumbre, Señor, los hogares, para que los papitos, Señor, se interesen también, mi Dios, de conocerte, de saber de ti, Padre Santo. Dales esa gracia, Señor, a cada niño, Padre Santo, que recibimos, Señor, en la iglesia de Dios es fiel, Padre. Que tú seas, Señor, con cada uno de ellos, Señor, bendiciéndolos, Señor, cuidándolos, Padre Santo, siguiendo trabajando en sus vidas, que todo lo que ellos aprendan, Padre Santo, quede grabado, Señor, en lo más profundo de sus corazones, Padre, y que cuando ellos, Señor, necesiten una palabra, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, les recuerde lo aprendido, Padre Santo, lo que han aprendido cada domingo, Padre, cada sábado, cada discipulado, Padre, que cada palabra, mi Dios, esté siendo, Señor, plantada en esos corazoncitos, Padre Santo. Gracias por cada niño, Padre. Bendícelos, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Y te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, en este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí, Padre, y que podamos, Señor, terminar la transmisión, Señor, sin ningún problema, Padre. Gracias, Padre, y te pido también por aquellas personas, Señor, que más adelante, mi Dios, verán la repetición de este programa, Padre, que tú seas tocando, Señor, el corazón de aquellas personas, Padre, que se sintonizarán, Señor, más tarde, Señor, sea por Facebook, sea por YouTube, Padre, o por la radio, Padre Santo. Sé tú bendiciéndolos, Padre. Sé tú preparando, Señor, cada corazón, Señor, para que tu palabra, Padre, penetre, Señor, en ese corazón, Señor. Que el corazón esté blandito, Señor, que el corazón esté receptivo, Padre, para recibir tu palabra, Padre. Te lo pido, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, queridos niños, pues vamos a dar inicio a otra lección más.
Pongan mucha atención. Hoy vamos a ver un tema llamado la pesca milagrosa. Vamos a ver esta hermosa lección, esta hermosa historia de la palabra de Dios, mis queridos niños. Recuerden que todo lo que les enseño, que todo lo que vemos cada miércoles, queridos niños, está refutado en la palabra de Dios. Todo lo que les estoy dando está en la palabra de Dios. Por eso se queda tarea para que ustedes en casita continúen, ¿verdad? Aprendiendo sobre la lección del día de hoy. Por eso se queda de tarea que lean su referencia bíblica, porque si yo se las leo, no terminaríamos, queridos niños. El tiempo de la radio es muy corto, pero yo sé que ahí en tu casita lo leerás y se complementará el discipulado del día miércoles. Nuestra referencia bíblica del día de hoy, en la cual está basada nuestra lección del día de hoy, está en Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11 y Hechos 2, 14 al 41. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Mateo 4:19 y dice, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19 y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:16. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. Eh, si no pueden leer rápido, si no saben leer o si se les dificulta un poquito todavía leer, pidan a papito y a mamita que les lean la porción bíblica para que terminen de comprender y recuerden la clase del día de hoy, queridos niños, ¿vale? Pues esa es nuestra tarea. Se queda de tarea. Tienen una semanita para su tarea, para aprender su versículo y para leer sus capítulos. Están muy preciosos. No dejen de leerlos. Son unas porciones muy bonitas. ¿Bien? Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver este milagro asombroso del cual nos habla la palabra de Dios, ¿vale? El propósito de esta lección, queridos niños, es que se sientan ustedes también llamados a ser activos en compartir su fe. Recuerden que lo hemos estado hablando en la escuelita bíblica, ¿vale? Hemos estado hablando que también, aunque sean pequeños, aunque sea la edad que tienen, es necesario que también ustedes compartan su fe. Le hablen a aquel niño que no conoce de Jesús. Lo poco que ustedes están aprendiendo, lo mucho que ya han aprendido, deben también de compartir su fe. Recuerden que la palabra de Dios dice que no solamente con el corazón se cree, sino con la boca, ¿vale? Necesitamos también confesarlo con nuestra boca. Nosotros lo creemos de corazón, que Jesús nos ama, que Jesús resucitó, que Jesús está en los cielos, que Jesús vela por nosotros, que Jesús está con nosotros, que Jesús está peleando nuestras batallas, pero también con la boca se confiesa. Necesitamos confesarle a la demás gente que Jesús les ama, que Jesús murió por ellos, que Jesús tiene un plan maravilloso para sus vidas, que Jesús tiene cosas maravillosas para cada niño, ¿vale? Esto es lo que el propósito de esta lección es esta, queridos niños, que ustedes también sean activos en compartir su fe, para que inviten a otros a unirse a la iglesia, para que se unan con ustedes también en Semillitas de Jesús, que son todos los sábados. La iglesia de Dios es fiel a las 9 de la mañana para que aprendan los domingos a las 11 de la mañana, 11:30, ¿vale? Para que puedan ustedes también aprender de la palabra de Dios y traigan más niños a la iglesia. Y también es necesario que también ustedes lleven el mensaje de Jesús a sus amigos. Eso es lo importante de esta lección, queridos niños. Ese es el propósito de esta lección. Que también ustedes entiendan que es importante que ustedes compartan su fe, que lleven el mensaje a sus amigos, ahí donde ustedes se mueven en la escuela. Ustedes hablen y no callen. Hay un niño que me comentaba en la escuela bíblica, me decía, es que Miss, yo
le hablo y le hablo a un amigo y me dice que él no quiere creer, que no quiere nada. Y yo le decía a este niño, pues tú sigue hablando, hijo, y no calles. Tú háblale y no calles. Tú cuando tengas la oportunidad, sigue hablando de Jesús. Dice, es que sí, yo sí les hablo a mis compañeritos de la escuela, dice, y a veces los invito. Dice, pero luego me dicen que ya no quieren saber nada. Y les digo, pues ustedes sigan hablando, sigan compartiendo de Jesús. Algún día el Señor tocará ese corazón de ese niño y entonces se acercará a ti y querrá que tú le hables más de Jesús, ¿vale? Por eso es importante que también ustedes, no importa la edad que tengan, queridos niños, Dios nos dejó una gran comisión y no solamente es para gente adulta, también es para gente como ustedes, como niños, ¿vale? Recuerden que dice la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿vale? Y esta comisión también es para cada uno de ustedes, ¿vale? Porque también conocen gente, conocen amiguitos y pueden decirles y hablarles de lo que ustedes están aprendiendo en Semillitas de Jesús, en la escuelita bíblica. Ya han aprendido muchas cosas, queridos niños, y es importante que también ustedes compartan su fe, que lleven el mensaje de Jesús a aquellos amiguitos que no conocen a Jesús, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ver, ¿qué podemos aprender de esta hermosa lección? ¿Sabías tú que se puede pescar hombres? ¿Sí lo sabían? Pues déjame decirte que sí. Así como lo oyes, un día Jesús les dijo a sus discípulos que él los haría pescadores de hombres. Así que escuchen esta hermosa historia que viene en nuestra Biblia, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede pescar hombres, ¿vale? No solamente podemos pescar pescados, podemos pescar hombres. Jesús le dijo a sus discípulos, yo os los haré pescadores de hombres. Y escucha con atención. Mira, había sido una noche terrible para Pedro, para Andrés, para Santiago y para Juan. Estos hombres eran pescadores, queridos niños. Estos hombres trabajaban en la pesca y eso era con lo que sustentaban a sus familias. Pero esa tarde había sido fatal para estos tres hombres, para estos cuatro hombres, porque se habían pasado todo el día queriendo pescar y no pescaron absolutamente nada. Toda la noche habían estado pescando, pero no trataron de pescar nada. No lograron atrapar ningún pececito, queridos niños. Estaban muy tristes porque ellos necesitaban comprar comida para sus familias. Ellos estaban lanzando las redes ya varias veces y nada. Y otra vez y nada. Y no entraba ningún pez en su red. Y al amanecer ellos ya estaban tan cansados y tristes porque no habían pescado nada. Ellos estaban tristes porque necesitaban comprar comida para sus familias, pero no tenían dinero porque no habían logrado pescar ni un solo pez para vender en el mercado. Por eso se sentían cansados y tristes y muy desanimados. Y se pusieron a lavar sus redes, tristes, pensando que se iban a ir a casa sin haber pescado nada. ¿Cómo creen ustedes que podrían volver a casa con las manos vacías? Ellos no podían llegar con sus manos vacías, estaban preocupados, tristes. Y mientras lavaban sus redes tristemente para poderse ir a casa a descansar un poco y regresar nuevamente a ver si podrían tener un poco más de suerte más tarde. Estaban ellos ahí lavando sus redes, queridos niños, muy tristes, pensando que era lo que iban a darles de comer a su gente, ¿verdad? A su esposa, a sus hijos. Pero de repente por allá, ¿verdad? Un poquito más adelante de ellos, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se empezó a juntar para oír la palabra de Dios. Recuerden que Jesús no descansaba, queridos niños. Recuerden que hemos estado hablando que Jesús siempre estaba hablando del amor de Dios, estaba hablando de arrepentirse, estaba hablando que tenían que cambiar sus actitudes
Y Dios les hablaba tantas cosas maravillosas que la gente a veces les gustaba escucharle. Y aparte de que Jesús les hablaba de la palabra de Dios, también los sanaba, los ayudaba en algunas situaciones que tenían ellos. Siempre Jesús estaba en medio de mucha gente hablando la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues también se encontraba en la mañana, en lo que estos hombres estaban lavando sus redes. Jesús estaba caminando ahí por el río, por el lago de Genezaret, cuando de repente la gente se empezó a juntar a verte pasear a gente. Entonces Jesús necesitaba un lugar para poder separar y poder hablar a la gente, porque lo apretaban. Entonces necesitaba buscar un lugar para poder hablarle a la gente con facilidad, con más con más espacio para que él se pudiese mover, ¿verdad? Y de repente vio a lo lejos, a unos pequeños pasos, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y a los pescadores que estaban lavando sus redes. Ahí estaban Pedro, Juan, ¿verdad? Andrés, estaban ahí, Santiago, estaban lavando sus redes muy triste, pero Jesús los alcanzó a ver. Y Jesús quería predicar la palabra de Dios, pero para poderlo hacer de la mejor forma, él utilizó la barca de Pedro. Así que se acercó donde estaban estos hombres y le pidió a Pedro que por favor, ¿verdad? Alejara un poco de tierra, de la tierra de la orilla, la barca, para que él pudiese hablar a la gente. Entonces Jesús se subió a a la barca de Pedro, le pidió, ¿verdad?, permiso de subirse a su barca y aparte también le dijo que por favor, ¿verdad?, alejara un poquito de la orilla la barca para poder hablarle a la gente, para poder dirigirse a la gente. Y saben, queridos niños, se pueden ustedes imaginar la potente voz de nuestro Señor Jesús al hablar desde una barca alejada de la orilla a estas personas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Yo creo que Jesús tenía una voz privilegiada, una voz, porque esa era la palabra que era multitudes de gente que lo seguían. Y ahí no había micrófonos. Jesús no cargaba con micrófonos, no cargaba con bocinas para que se oyera hasta donde estaba la última persona. No, queridos niños, Jesús predicaba con su voz. Tenía unos magníficos y excelentes y maravillosos pulmones. Y tenía una voz fuerte que podía oírlo. La última gente, por ejemplo, si se juntaban 10,000 gentes, 5,000 gentes, ten por seguro que hasta la última gente que estaba hasta lo último podía escuchar la voz maravillosa de Jesús hablándole esas palabras hermosas de amor, de arrepentimiento y de cosas maravillosas que él les predicaba. Te puedes imaginar? Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso hubiera sido escuchar cómo predicaba Jesús con esa voz maravillosa, fuerte, potente, que podía escucharla mucha gente, queridos niños. Y allí estaba Jesús. Se sentó en la barca. Pedro le hizo caso a Jesús, hizo que la barca, ¿verdad? La alejó un poquito de la orilla y Jesús empezó a predicar la palabra de Dios y la gente se quedó parada ahí, escuchando la palabra de Dios, lo que Jesús tenía para toda esa gente. Estaba paciente, escuchando la palabra de Dios y Jesús pudo dar el mensaje que tenía que darle a toda esta multitud de gente. Así que después, ¿verdad? De que Jesús terminó, después de hablar muchas cosas maravillosas a esta multitud de gente, Jesús terminó de hablar. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús sabía por qué estaban tristes estos hombres y sabía que probablemente, ¿verdad? Habían pasado una mala noche. Jesús sabía que estos hombres no habían logrado pescar absolutamente nada y él sabía que estaban tristes porque tenían que llevar a casa su alimento para sus hijos. Entonces Jesús les dice, Simón, boga hacia mar adentro y echad vuestras redes. Y entonces Simón le responde, Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada que hemos pescado. Pero, ok, bien. Echaré la red en tu palabra. En tu palabra echaré la red. Pedro primero le dice a Jesús, ¿verdad? Le dice, ay, maestro, pasamos todo un día queriendo pescar y verdaderamente no hay peces. Tuvimos toda la noche y pues la verdad no pescamos nada. Pero al final, Pedro obedece a Jesús, queridos niños, y él le dice, pero en tu palabra echaré la red. Y entonces Pedro, por la obediencia y por la fe que puso en Jesús, ¿verdad? Echa la red, queridos niños. Habiendo hecho lo que Jesús les dijo, le comenta Pedro a sus compañeros y les dice, echemos la red. Seguramente sus compañeros le habrán dicho lo mismo que les respondió, pero Simón, hemos estado toda la tarde, toda la noche y tú has visto que no hemos pescado, Simón. Echemos la red. Jesús dijo que echemos la red y echemos la red. Entonces se prepararon los muchachos para echar nuevamente la red. ¿Y saben qué sucedió? ¡Wow! Ese es el milagro, ese es el milagro maravilloso, queridos niños, que cuando estos hombres echaron las redes, ¿qué crees? Se llenaron tanto sus redes que parecía que sus redes iban a reventarse, se iban a romper. Entonces estos muchachos, ¿se acuerdan que eran dos barcas las que Jesús vio? Pero él se sentó en una sola. Cuando estos hombres vieron que ya no podían levantar las redes porque eran demasiados peces, entonces voltearon a ver a sus compañeros de la otra barca y le hicieron señas. ¡Ey, venga para acá! Ayúdenos porque no podemos con la red. E inmediatamente la otra barca se juntó para ayudar a los muchachos. Y entonces entre ellos dice la palabra de Dios que querían levantar la red porque eran muchísimos, muchísimos peces, queridos niños. Dice la palabra que era tantos, tantos peces que al subirlos en la barca, dicen que las barcas se iban de lado, porque era tanto pez que habían pescado que hasta en las barcas, ¿verdad? No las aguantaban, se iban de lado. Estos hombres se quedaron maravillados, queridos niños. Se dieron cuenta que Jesús era alguien especial y que había pasado un milagro ahí delante de sus ojos. Ellos lanzaron la red y al lanzar la red recogieron una gran, gran, gran cantidad de peces. Eran tantos que la red casi se reventaba. Entonces, levantando todos sus peces estos hombres, las echaron a los barcos y viendo este maravilloso milagro, Simón, porque Simón fue el único que se quedó asombradísimo y reconoció lo que había pasado en ese momento. Dice la palabra de Dios que al ver este maravilloso milagro, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoció a Jesús, queridos niños. Reconoció que nadie más podía haber hecho ese hermoso milagro que solamente Jesús. Él sabía que él era especial. Y le dice, sepárate de mí, Jesús, retírate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No puedo estar delante de ti, Señor. Pedro cayó a los pies de Jesús, queridos niños. Y pero Jesús le dice a Simón, no te preocupes, levántate y sígueme y no temas, porque desde ahora, escuchen lo que le dijo Jesús a este hombre, ahora serás pescador de hombres. Entonces, estos hombres también al ver lo que había hecho Pedro, pues también ellos estaban maravillados. Ellos vieron, ¿verdad? Y recuerdan que ellos ya sabían de Jesús, porque se acuerdan que vino Juan, ¿verdad? Juan el Bautista a preparar el camino. Y a estos hombres ya le habían hablado de Jesús, ya sabían de Jesús, porque Juan ya había preparado el camino y sabían que él era el que había estado predicando Juan. Y ellos se dieron cuenta
de que este era el hombre que estaban esperando, que era Jesús de Nazaret. Y entonces ellos, ¿verdad? Le dice Jesús, no temas, yo te haré pescador de hombres. Entonces estos hombres cuando trajeron los barcos a tierra, dejaron las barcas, dejaron todo. ¿Y sabes qué hicieron? Siguieron a Jesús, queridos niños. Todos estos hombres que se encontraban en estas barcas siguieron a Jesús porque vieron lo maravilloso que Él era. E inmediatamente dejaron barcos, dejaron todo y siguieron a Jesús y fueron parte de sus discípulos estos hombres. Eran sus discípulos, los más allegados de él. Jesús los preparó para ser buenos pescadores de hombres, porque ellos iban a hablarle a la gente. Jesús los iba a preparar. Por eso le dice Jesús a Pedro, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombre. Jesús los iba a preparar, queridos niños. Iba a ser su maestro. Nos iba a enseñar cómo se daba las buenas nuevas de salvación a otros. Qué hermoso maestro, ¿verdad? Qué hermoso maestro que se preocupaba por aquellas personas. Primero, demostrarles que él era Jesús, que era el esperado Jesús de Nazaret. Y luego, ¿verdad? Les muestra que para él no había nada imposible. Cuando les dice que echen la red, ven ese maravilloso milagro y entonces de, comprenden quién estaba delante de ellos, queridos. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que Pedro fue el único que se arrodilló. Si hubiesen arrodillado los demás, lo diría la palabra de Dios. Pero Pedro dice que se arrodilla y se siente miserable porque él sabía que estaba sucio, sabía que era pecador y sabía que el hombre que estaba delante de él era santo. Y le dice, no, maestro, apártate de mí porque soy hombre pecador, no merezco estar delante de ti. Pero Jesús que nos ama y que tenía un plan maravilloso para Pedro y para los otros discípulos, le dice, no temas, porque sabes, Pedro, yo te haré pescadores de hombres. Y entonces Jesús toma a estos discípulos, les dice, síganme, y estos discípulos, ni tardos ni perezosos, queridos niños, se van con el Maestro Jesús y Él les enseña a ser pescadores de hombres, queridos. ¿Y saben? ¿Y qué significa ser pescador de hombres? Bueno, mira, cada niño que llega a la iglesia es porque alguien lo ha pescado o es alguien que ha sido pescado para Dios. Algún pescador, algún discípulo de Jesús preparado para dar las buenas nuevas, pescó ese niño, pescó esa persona y está ahí en la iglesia, ¿vale? Entonces, ¿qué significa ser pescador de hombres? Cuando cada niño que llega a la iglesia es alguien que ha sido pescado para Dios. ¿Tú has invitado a niños a la iglesia? Esto significa que has ido a pescar. Si tú has traído algún amiguito a la iglesia y lo has invitado, significa que tú fuiste a pescar y pescaste a un compañerito y lo llevaste a la iglesia. Si se han quedado en la iglesia estos niños, es porque han sido pescaditos, pescados. Pero si no lo han hecho, significa que aún son pececitos que necesitan volver a invitar a la iglesia, a volver a irte con tu red y volverlo a pescar, ¿eh? Para que vuelva a la iglesia. Entonces Jesús nos dice que nosotros somos pescadores de hombres cuando nosotros llevamos el evangelio, cuando nosotros le hablamos a otros de Jesús, cuando nosotros le hablamos a otros de la obra redentora de Jesús, de todas las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida,
Nosotros estamos pescando con nuestra red. Nuestra red, la red es la palabra de Dios, queridos niños. La red es la palabra de Dios con la cual tú vas a pescar ese pez. Y cuando lo pescas, es un pescadito pescado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si ese pescadito se queda en la iglesia, es porque fue pescado. ¿Verdad? Fue pescado, lo pescaste con la palabra de Dios. Pero si ese pescadito no duró en la iglesia, es porque entonces sigue siendo un pececito. Y necesitas volver con tu red, volverlo a casar, volverle a hablar de la palabra de Dios y decirle, mira, sabes que Jesús te ama, Jesús te extraña en su casa, Jesús quiere que vuelvas a su casa, Él tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida, para tu papi, para tu mami. Regresa a la casa y es cuando necesitas que hacer labor de pescador, queridos niños. ¿Vale? Eso es lo que significa ser pescadores de hombres. Cuando nosotros nos vamos al mundo y le hablamos a otra gente de Jesús con la palabra de Dios, ¿vale? Nuestra red es la palabra de Dios. Lo que tú has aprendido, con eso es con lo que tú vas a hablarle al amigo, al primo, a tu familiar, a tu vecino, y luego lo traerás a la iglesia, lo invitarás y lo traerás a la iglesia. Ahora, ¿quieren saber si Pedro fue pescador de hombres? Por supuesto que fue pescador de hombres. Jesús se lo dijo y por supuesto que Pedro fue pescador de hombres. Veamos lo que pasó en su primer discurso. En el primer discurso que Pedro hizo, queridos niños, ya Jesús ya no estaba con ellos, ya Jesús había sido crucificado, ya había sido resucitado y ya había sido ascendido a los cielos. Y ahora les tocaba a los discípulos llevar las buenas nuevas de salvación. Jesús los preparó para esa misión y también nosotros nos estamos preparando para esa misión, queridos niños. Cada día que tú vas a la escuela dominical, a tus semillitas de Jesús, te estás preparando para pescar hombres, para ir a hablarles de Jesús a otros y traerlos a los pies de Cristo. ¿Vale? Y estos hombres fueron preparados por Jesús, queridos niños. Jesús les enseñó la palabra. Jesús les enseñó cómo ser humildes, cómo ser amorosos, cómo ser misericordiosos, cómo tratar a la gente, cómo dar el mensaje. Y cuando Pedro ya da su primer mensaje, queridos niños, cuando ya él ya estaba preparado, ya estaba fuerte en la palabra de Dios, empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a pescar hombres, queridos niños. Y dice la palabra de Dios que su primer discurso, escucha lo que pasó. En Hechos 2, 14 y 41, escucha, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 discípulos más, recuerden que eran 12 discípulos, dice que Pedro alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este discurso fue un discurso completo, queridos niños. Pedro dio un discurso desde que Jesús vino a esta tierra hasta que fue crucificado y ascendido a los cielos. Imagínate, él les dio un discurso completito a estos hombres, a esta multitud de hombres que estaban alrededor de Pedro. No les habló nada más una cosita, no, les habló desde que la profecía estaba dicha por los profetas desde tiempos antiguos sobre que iban a ser Jesús de una virgen y iba a estar en este mundo y iba a morir por los pecadores. Empezó a hablar todo eso. Pedro fue un discurso grande. Que recuerden que esa es la tarea, por eso es importante que lean sus versículos, que lean su porción bíblica
porque ahí en Hechos, en la porción de Hechos que les dejé de leer, está todo el discurso de Pedro. Está hermosísimo ese discurso para que lo lean completo. Yo únicamente les saqué dos versículos que me interesaba que ustedes escucharan, pero es importante que lean todo el versículo de Hechos, el capítulo de Hechos, el 2, y todos los versículos que les dejé, que es Hechos, para que vean cómo fue el discurso de Pedro, todo lo que les habló a estos varones judíos. Y dice que después de que recibieron su palabra, el mensaje, todas estas personas, dice que fueron bautizados, queridos niños. Miren, cuando Pedro terminó de hablar y de dar su discurso, era su primer discurso, queridos niños. Era su primera vez de dar la palabra de Dios delante de mucha gente, ¿verdad? Él era su primera vez. Se paró en el nombre de Jesús, se paró a hablarle a toda esa multitud de gente. Dice la palabra de Dios que fue su primer discurso. Cuando él terminó el discurso y habló todo lo que les habló, que ustedes lo van a leer, está hermoso el versículo, eh, dice que las gentes le dijeron, dice que se empezaron a compungir, empezaron a llorar, empezaron a sentirse arrepentidos, muchas personas empezaron a llorar, a compungirse de todo lo malo que habían hecho. Y querían arrepentirse. Entonces le dicen a Pedro, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Dinos, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro le dice, pues que se arrepientan y sean bautizados y crean en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces fueron bautizados y miren, y dice que aquel día en su primer discurso, Pedro pescó 3,000 personas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, queridos niños. ¿Vale? Su primer discurso, queridos niños. Y pescó 3,000 personas que se arrepintieron de sus cosas malas que estaban practicando y recibiendo a Jesús en su corazón. Porque Pedro les dijo, ese Jesús que anduvo aquí en la tierra, ustedes lo crucificaron, no quisieron oírlo. Él era Jesús, él era el Mesías prometido y ustedes no lo quisieron escuchar, sino que lo mataron. Y entonces la gente se empezó a compungir, la gente empezó a llorar, la gente empezó a sentirse sucio. Y empezó a decirle a Pedro, ¿qué podemos hacer, Pedro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito para ser salvo? Y Pedro le dice, pues arrepiéntete, bautízate y cree en el Señor Jesucristo. Acepta a Jesús en tu corazón. Y entonces dicen que todas estas gentes fueron bautizados, creyeron en Jesús. Se arrepintieron porque lloraron. Ese es el arrepentimiento genuino, queridos niños. Cuando tú sientes dolor por lo que haces, porque sabes que estás lastimando a tu Creador, porque sabes que estás lastimando a tu Señor. Cuando nosotros hacemos algo malo, entonces, y el Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros, empezamos a sentir esa incomodidad o esa tristeza o ese arrepentimiento de que le fallamos a Jesús y vamos inmediatamente a los pies de Jesús, ese es un arrepentimiento genuino. Y cuando una persona se le está hablando del Evangelio, se le está hablando de las buenas nuevas, como estos hombres que no sabían nada, y Pedro les empezó a hablar desde el inicio, desde que Jesús fue profetizado hasta su ascensión, queridos niños, y entonces ellos se dan cuenta que desperdiciaron el tiempo de andar despreciando al Hijo de Dios, que caminó en medio de ellos. Y fue tanto su sufrimiento, su dolor, que dice la palabra de Dios que lloraban, que se compungían y que toda esa gente se entregó a Jesús y fue bautizada en agua. Y entonces dice la palabra que se añadieron aquel día como 3,000, 3,000.
personas, queridos niños. Y déjame decirte que hay otra porción de la Biblia donde después fueron 5,000. O sea que Pedro andaba con una navajita con filo, queridos niños. ¿Vale? Dicen que en su primer discurso fue 3,000 y luego otra vez predicó y fueron 5,000. Y a eso se dedicó Pedro. Puso mucha atención a todas las clases de su maestro, ¿verdad? Por eso ustedes también deben de poner mucha atención para que también sean unos buenos pescadores de hombres. Pedro fue un buen pescador de hombre. Y también, también nosotros, discípulos también, se pusieron a hablar de Jesús en otros lados. Tenemos a Pablo, que también fue un gran pescador de hombres, ¿verdad? Después de haber perseguido a la iglesia, ¿qué pasó después? Después era celoso de la palabra de Dios. Era celoso del camino del Señor. Amaba de corazón, con todas sus fuerzas, a Jesús. Y ya no lo hicieron volver atrás. Ya no volvió, ya no tuvo pasos hacia atrás, queridos niños. Él siempre miró hacia frente, hacia el objetivo que era Jesús, queridos niños. Así también nosotros, queridos niños, debemos seguir el objetivo que es Jesús. Seguir adelante, adelante. Seguir y si caemos por alguna razón, inmediatamente ponerte de rodillas y pedirle perdón a Jesús por aquella falta. Decirle, Señor, perdóname, perdóname, te fallé. Discúlpame, límpiame, perdóname, Señor. Dame fuerzas para seguir. Sosténme de tu mano, Señor, no me sueltes. Y Jesús estará contigo, querido niño, querido radio escucha. ¿Vale? Pues así es, queridos niños. Eso es lo que significa, precisamente, queridos niños, ¿verdad? Ser pescador de hombres, queridos niños. ¿Vale? Así que nosotros, queridos niños, tenemos que ser también pescadores de hombres, prepararnos, ¿vale? Porque también para ti, no importa la edad, también para ti fue dada la misión de ir y predicar el evangelio. Y déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, que no es una opción, ¿vale? El Señor dice, id, id. Él no dijo, si puedes, ve. Si quieres, ve. Si tienes tiempo, ve. Jesús dijo, id, id y predicar el evangelio a toda criatura. Así que siempre que tengamos la oportunidad de decirle a alguien, Jesús te ama, Jesús murió por ti, Jesús dio su vida preciosa para darte vida. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere ser Señor y Rey de tu vida. Ábrele las puertas de tu corazón. Yo sé que lo puedes hacer, querido niño. Como les comentaba hace rato, por supuesto que pueden, porque hay niños que lo hacen. Ya les comenté de un niño que lo hace, que me comentó que sí le hablaba a sus compañeros de la escuela. Y como él decía, es que luego ya no me quieren escuchar, me dicen que ya no quieren saber nada de eso. Le digo, pues tú sigue hablando, hijo, y no calles. La palabra de Dios nos dice así, tú habla y no calles, porque algún día, ¿verdad? Estarán delante de la presencia de Dios y entonces les dirá el Señor, a ver qué hiciste con lo que yo te di, con lo que llegó a tu vida. Y a lo mejor ese niño o ese adulto va a decir, pues yo no sabía de ti. Y va a decir el Señor, no, 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 no. Tal fecha, tal hora y tal día, fulanito de tal, ¿verdad? Te habló de Jesús, te habló de mí y no quisiste saber de mí. Tuviste la oportunidad y la rechazaste. Y dice la palabra de Dios, queridos niños, querido Radio Escucha, que una vez que sepa la última persona de todo el mundo, dice que Él entonces vendrá. Así que necesitamos, queridos niños, trabajar
para que más pronto venga nuestro Señor Jesús por nosotros, para que lo veamos cara a cara y vayamos a disfrutar ese lugar hermoso que nos prometió que nos está preparando. ¿Se acuerdan? Que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo volvería y los traería a mí mismo. ¿Vale? Entonces necesitamos trabajar para que también Jesús venga pronto y ya podemos estar disfrutando de todo lo que nos ha prometido. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido vivir con Él, nos ha prometido coronas, nos ha prometido un hombre nuevo, nos ha prometido muchas cosas, queridos niños. Entonces necesitamos trabajar con lo que ya tienes, con lo que ya sabes. Ya sabes el plan de salvación porque ya lo vimos en tu escuelita bíblica. Entonces, ya es necesario que también ustedes hablen, hablen de Jesús. Que también ustedes ya, hablen de su fe, queridos niños. ¿Vale? Recuerden que también en la Biblia hubo niños que hablaban de Jesús y ya eran niños. ¿Se acuerdan aquel niño Josías que fue rey? ¿Cuántos años tenía? Dijimos, tenía 8 años. ¿Y qué estaba haciendo ya a los 8 años, queridos niños? Reinando, sentado en un trono. Y hablaba la palabra de Dios al pueblo de Israel. Les enseñaba los estatutos de la palabra de Dios, cómo se tenían que comportar. También vimos a otro niño, Samuel. ¿Cómo lo llamó Samuel? Samuel era un niño cuando Dios lo llamó, ¿se acuerdan? Cuando le dijo Samuel, Samuel. Era un niño, querido niño, querido niño. Jesús, Dios también trabaja con niños, queridos niños, ¿vale? Y sobre todo los ama, queridos niños, ¿vale? Hemos visto muchos niños. Timoteo, ¿recuerdan también que ya vimos Timoteo? Timoteo, ¿qué hacía de niño? Estudiaba la palabra de Dios. No, vimos que era enseñada por su abuelita y por su mamá. Entonces, en la palabra de Dios también hay niños que leían la palabra de Dios, que se preparaban en el camino de Dios. Porque sabían que tenían que predicar después de la palabra de Dios. Así que no hay excusa, queridos niños, ¿vale? También necesitan ustedes proclamar su fe, hablarles a otros de Jesús, invitarlos a la iglesia. Recuerden que cuando nosotros hablamos a alguien, por cada gente que nosotros le hablamos, aceptan a Jesús, es una piedrecita para nuestra corona, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, ¿vale? Hoy hablamos sobre esta maravillosa clase que nos deja una enseñanza, que debemos de ser pescadores de hombres. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos, también nosotros necesitamos salir al mundo y hablarles a otros para que vengan al redil, para que vengan a la casa de Dios y puedan también alabar y conocer al Dios Todopoderoso. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias, Padre, por el estudio del día de hoy, Padre. Hoy vimos, Señor, en esta lección, este milagro maravilloso, Señor, que tú hiciste delante, Señor, de estos hombres, Señor, que más adelante fueron tus discípulos, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra, mi Dios, porque aprendimos, mi Dios, que tú, Señor, nos llamas a todos, Padre, para llevar, Señor, el Evangelio a toda criatura, Padre. Tú nos dices, mi Dios, que nos harás pescadores de hombres, Señor. Tú, Señor, capacitaste, Señor, a tus 12
Les diste, Señor, tu palabra, Señor. Les enseñaste a ser amorosos, les enseñaste a ser pacientes, misericordiosos, a cómo tratar a la gente, Señor. Y ellos no se quedaron de perezosos, Padre, sino que fueron, Señor, hombres, Señor, entregados a ti, Padre, que aun cuando tú ya no estabas con ellos, Padre, ellos, Señor, echaron a andar, Señor, todo lo que habían aprendido de tus labios, Padre. Ellos empezaron, Señor, a difundir tu palabra, Señor, a hablarles a otros, Señor, de tu amor, Señor, a hablarles a otros de tu sacrificio, Padre, a hablarles a otros, Señor, de cuánto los amas, Padre. Y vaya, Padre, que fueron grandes hombres, Señor, preparados, Padre, para traer, Señor, multitudes, Señor, a tus pies, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que también nos des la gracia y la sabiduría, Señor, y la fe, Señor, necesaria, Padre, para que también, Señor, nosotros podamos, mi Dios, hablar sin temor, Señor, hablar sin miedo, Señor, a todos aquellos, Padre, que tú nos pongas en el camino y poderles decir, Señor, que tú les amas, Padre, que tú viniste a morir y que tienes un propósito en cada vida, Señor, de ellos, Padre. Señor, te pido por cada niño, Padre. Te pido por cada, Señor, niño y por cada radio escucha, Padre. Que escuche tu llamado, Padre. Que escuche tu palabra, Señor. Que escuche, Señor, esas palabras que tú le dijiste, Señor, a estos discípulos. Ven, sígueme, y yo te haré pescador de hombre. Tú eres el que nos capacitas, Padre. Tú eres el que nos das todo lo necesario, mi Dios, para poder, Señor, llevar a cabo, Señor, esa tarea, mi Dios, que tú nos has dejado, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que tú le des, Señor, la fortaleza, Señor, la sabiduría y la gracia, Padre, a aquellos niños, mi Dios, que sin miedo y que sin dudarlo, Señor, hablan de tu amor, Señor, en la escuela, Padre. Bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, fortalece su fe, Padre Santo. Y sé tú, Señor, en todo momento de su vida, Padre Santo, que tú les des esa gracia, Padre, para que ellos sigan difundiendo, Padre Santo, tu palabra, Padre, y que sin miedo y sin vergüenza, Padre, ellos puedan compartir su fe, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te doy gracias por esta lección, Padre. Bendice a cada uno de los que se conectaron, Padre. Y también te pido, mi Dios, que esta palabra, Padre, llegue, Señor, hasta lo más profundo de los corazones, Señor, a las personas, Padre, que más adelante, mi Dios, escucharán este mensaje, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu divina y hermosa y preciosa presencia, Padre, porque tú estás con cada uno de nosotros y estás en todo lugar, Padre. Te pido, mi Dios, que tú bendigas, Señor, a todos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues esa fue nuestra lección de hoy, querido niño, querido radio escucha. Que Dios me los bendiga y que sigan pasando una excelente y deliciosa tarde en compañía de sus seres queridos. Que Dios me los guarde. Bye. Recuerden que estamos en las redes sociales. Si nos quieren ver, también estamos en Facebook y en las redes sociales, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde.